Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: ¿cómo responder a la envidia ajena? Qué triste, ¿no les parece? Vivimos en un mundo que parece una jungla. Nos perseguimos, nos mordemos, nos comemos unos a otros en una situación donde la solidaridad, la empatía, el respeto por los demás se ha perdido. Vivimos en un mundo y en una subcultura de ofensa, de ataques, de acusaciones sin fundamento, de deseos de destruir a los demás. El ser humano realmente está en una situación de verdadero deterioro moral y espiritual. Pero tenemos nosotros que aprender a responder y sobre todo contrarrestar, pero hacerlo en buena lid, contrarrestar todo aquello que tiene este deterioro que estamos mencionando y que tanto nos aflige día a día. ¿No es cierto? Pues este es nuestro tema: cómo responder a la envidia ajena, que es uno de los males que vemos. Envidias las personas en sus centros de trabajo, en sus carreras de vida, en sus lugares de residencia, en todo lugar. Es que esto de la envidia como que no escapa ningún escenario para que se manifieste. Pues este es nuestro tema: cómo responder a la envidia ajena. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 10, dice lo siguiente: pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Mire las cosas que se pueden hacer por envidia. Lo que pasa con Jesús básicamente es algo que se orquesta desde los círculos de poder en su sociedad y época. Y no tanto, qué interesante, no tanto desde las esferas políticas, sino desde las esferas religiosas. Y aquí quiero decir con todo respeto que las esferas religiosas tienen tanta o más podredumbre que las esferas políticas. Y para las esferas religiosas yo diría que es mucho más vergonzoso, porque el mundo de la política es un mundo de las cosas fuera de los ámbitos espirituales, ¿no? Aunque debiera ser vinculante. Pero lo que es estrictamente religioso, esa es básicamente la esencia de todo lo que es supuestamente lo espiritual. Y desde esos círculos religiosos se tejió, se urdió una trama para poder ponerle trampas a Jesús y llevarle hasta la muerte. Y este texto leído en Marcos dice que se hizo por envidia. No había otra motivación más que la envidia. Y déjenme decirles, yo he visto tantas malas cosas hacerse por envidia. Yo he visto, aún entre cristianos, gente dañar a otra solo por envidia. Yo he visto verdaderas intrigas solamente por envidia. Así es que el texto pues viene a comprobar lo que nosotros en la práctica ya hemos comprobado, que se pueden hacer muchas cosas malas por envidia. Ahora, nuestra pregunta ha sido: ¿y cómo responder a la envidia ajena? ¿Será que debemos nosotros aplicar la ley del talión? La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, y así. Es la lex talionis, que se viene aplicando desde la época de Moisés. Cuando surge la legislación de Moisés, ahí aparece esa ley que conforme tú le hiciste a alguien, así se te hará lo mismo, mano por mano, pie por pie, rasguño por rasguño, herida por herida.
Pero Jesús vino y Él cambió la dimensión, incluso hasta de la justicia. Y dijo Él, ustedes oyeron que odiarás a tus enemigos y que será ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo. Entonces Él propone otra dinámica, otra dimensión. Entonces, bajo la propuesta de Jesús, nosotros a la envidia ajena no le podemos responder con malas acciones, con acciones de venganza o de retribución en el mismo nivel a las personas que nos envidian, entrando entonces en una lucha contra esa persona. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál sería la respuesta en el espíritu de la Biblia, la forma de responder a la envidia ajena? Atención a las respuestas. Lo primero que debes hacer es no ofenderte. Así es que el consejo es no te ofendas, porque es un problema suyo, no tuyo. Es un problema de quien te está envidiando, no es un problema tuyo, por lo tanto, no te ofendas. Déjale. Si tú ves a alguien que está padeciendo una enfermedad, pues hombre, te puede conmover aquello, pero es su enfermedad. Y eso no significa que tú seas indiferente o que te alegres, pero lo que te estoy diciendo es que cada quien lleva su propia carga, cada quien lleva su propia cuota de responsabilidad. Y yo no me voy a meter, perdonen la expresión, a sudar la calentura ajena, la enfermedad moral de otros, en el sentido de que, pues, si esa persona me está envidiando, yo no me voy a poner soberbia a actuar igual que ella, a corresponderle con malas acciones y actitudes. Simplemente déjale, tú no te ofendas. ¿Por qué te vas a ofender? Tú no te ofendas, es un problema suyo, no es un problema tuyo. Esto, si no se procesa bien esto que estoy diciendo, puede parecer que es un consejo para que te vuelvas indiferente, que no te importe la condición ajena, pero el consejo no tiene que ver con eso. Lo que te estoy aconsejando está claro. No te ofendas por la envidia ajena, porque es un problema de la persona y no tiene que ser un problema suyo. Si esa persona se deshace de la envidia, bien por ella, y si no lo hace, y esa persona se consume en la envidia, pues ¿qué vas a hacer tú? Tú no eres Dios. Entonces es un problema de esa persona, no es un problema tuyo. Ese es el primer consejo. Y todo esto va a ir gradualmente conectándose uno con otro para tener un concepto global al final. Segunda respuesta, ¿cómo responder a la envidia ajena? No intentes ser mejor que quien te envidia. Eso es importante. No intentes ser mejor que quien te envidia. Porque entonces, hombre, te le comienzas a parecer a esa persona. Si hay alguien con quien uno no debiera contender, amigos, es con la persona que te está envidiando. Porque si tú entras en esa contienda, si tú entras en esa competencia, entonces cada vez te le vas a ir pareciendo más y más a esa persona. Y con eso no logras nada más que enfermarte tú de algo igual o semejante a esa persona. No, tú tienes que tratar de aislar tu espíritu de eso. La envidia, amigos, es una enfermedad moral y espiritual. Y la persona que envidia tiene un grado de insatisfacción propia. Digo, porque el que está satisfecho con su vida, con su persona, no tiene por qué envidiar a nadie. Se siente suficientemente bendecido, no lo tiene todo, no es todo, no lo ha logrado todo, pero se siente satisfecho y conforme, le da gracias a Dios todos los días, disfruta sus bendiciones. Pero el que tiene ese grado de inconformidad, de insatisfacción, al observar a otra persona, quien supuestamente está mejor en esta vida, en este mundo, entonces brota la erupción de la envidia, que eso es infección. Envidia es infección moral y espiritual. Por eso, amigo, amiga, yo te estoy dando estos consejos. ¿Cuál fue el primero? No te ofendas.
Ese es un problema suyo, no es problema tuyo. Segundo consejo que te he dado, no intentes ser mejor que quien te está envidiando. Es porque no tienes por qué competir con una persona que está enferma por dentro. Tú sigue tu camino, tú sigue tu paso, tú sigue con tu vida. No tienes que estar intentando competir y ser mejor que esa persona. Tú sé lo que eres, punto. Con eso basta. Yo siempre le digo a las personas, no debemos compararnos con nadie, ni competir con nadie, excepto contra el propósito de Dios para nuestras vidas. Con el propósito, con el diseño de Dios para nuestras vidas, siempre tenemos que estar comparándonos. Es decir, soy la clase de hombre que Dios quiere que sea, soy el padre que Dios quiere que sea, soy el esposo que Dios quiere que sea, soy el ciudadano que Dios quiere que sea. Pero si soy como aquel, como el otro, yo no tengo por qué estar en eso. Nadie debiera estar en eso. Así es que esto es lo segundo. En tercer lugar, y sigo sumando respuestas, como responder a la envidia ajena. Vuélvete impermeable a las críticas que vienen por envidia. ¿Qué es ser impermeable? Hombre, que no te moja aquello. Que tú te mantienes, que eso no toca tu corazón. No toca tu espíritu. Ya si las críticas que vienen por envidia ¿qué te digo? Te mortifican demasiado, te alteran, entonces tú tienes un problema que puede ser de ultrasensibilidad, de baja autoestima, porque no es la voz de la crítica que va a definir quién eres tú y que va a dar forma a tu persona. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es tu propia autovaloración que te va a decir quién eres tú, no la crítica de otra persona. Por eso, amigos, el consejo de Jesús, ¿qué es lo que dijo Jesús? Dijo que debemos nosotros amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Significa que si logramos un nivel de amor balanceado, aceptable, saludable, entonces tenemos capacidad de interactuar con otros. Por eso digo que si tú eres demasiado vulnerable y te mortificas demasiado con las críticas ajenas, es que tú tienes un problema entonces también en tu vida. Así es que volviendo al punto, lo que te estoy aconsejando es que te vuelvas impermeable a todas aquellas críticas que surgen por envidia en tu centro de trabajo, en tu lugar de residencia, en cualquier otro lugar. Y número 4, con lo que voy buscando ya finalizar, cómo responder a la envidia ajena. Si te es posible, y esto te va a costar un mundo, te lo anticipo, si te es posible, hazle bien a quien te envidia. Hacerle bien a quien te critica, hacerle bien a quien te envidia, pero no con una actitud de yo soy mejor que tú, con una actitud de superioridad, de altivez, no. Sino simplemente como dice el Señor en su palabra, que hagamos bien a los que nos maldicen y aborrecen. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo pagaré. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, para meterle mano tú a la situación, mejor que lo haga Dios. Que Dios se haga cargo de aquellas personas. Mira, si la envidia, la crítica, todo eso es cosa malsana, Dios en su momento va a hacer algo porque de Dios nadie se escapa. Por tanto, el consejo es, en este cuarto y último aspecto, es si te es posible, hazle bien a la persona que te envidia. Paga con bien al mal que esa persona te hace. Con eso la desarmas. Es la mejor estrategia, espiritualmente hablando, de pagarle con bien a los que nos hacen mal. Es el ejemplo de Jesucristo y de la palabra de Dios. Vuelvo para ir finalizando al texto bíblico de inicio, Marcos 15:10, dice, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Hubo alguien que tuvo el discernimiento de darse cuenta que eran enemigos de Jesús que urdieron esa trama y que no había sido por una sola razón nada más, y es por envidia. Por envidia se pueden hacer cosas muy, pero muy malas en este mundo. Nosotros no podemos frenar la envidia en otras personas,
pero sí podemos al menos gobernar cuál será nuestra respuesta ante las acciones y actitudes que vienen por envidia por parte de otras personas. Y esa fue la pregunta con la que hemos trabajado en el programa de hoy. ¿Cómo responder a la envidia ajena, no a la envidia tuya, la envidia que viene de otras personas hacia ti? ¿Cómo responder? Te di 4 consejos. 1. No te ofendas, es un problema suyo, no tuyo. 2. No intentes ser mejor que quien te envidia, es decir, no compitas con quien te está envidiando. 3. Vuélvete impermeable a las críticas que vienen por envidia. Y número 4, si te es posible, hazle bien a quien te envidia. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo responder a la envidia ajena? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.